And explain it to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Importantes del programa de gobierno mundial del anticristo es hacer guerra contra los santos, guerra contra los cristianos que se hayan quedado atrás del arrebatamiento, se hayan quedado en la gran tribulación, y los judíos piadosos mesiánicos que no van a querer hacerse marcar en la frente o en la mano derecha, y no van a querer adorar, al igual que el resto de los cristianos, la imagen de la bestia y a la misma bestia. La palabra nos enseña que el anticristo, teniendo autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, teniendo autoridad mundial, ha de hacer guerra. Escúchalo bien, guerra es guerra, guerra contra los santos, guerra contra el pueblo de Dios, y los vencerá, porque está así escrito en la palabra. Lo que ocurrió con Hitler bajo la Alemania nazi y el holocausto judío será una pequeña tan terrible las persecuciones que se llevarán contra los cristianos, contra el pueblo del Señor. La actitud de todos los ciudadanos del mundo será abrumadora y venenosamente anticristiana. Los cristianos estarán en total pobreza, porque tiempo antes del arrebatamiento seremos despojados de todo. Y civil en las calles ha de ser en contra de los cristianos, ha de llegar a niveles inauditos, ha de haber anticristianismo por doquier. La violencia física contra cristianos, contra judíos, ha de ser cosa de todos los días. Sucederán disturbios anticristianos en todo el mundo. La violencia general anticristiana y antijudía piadosa será total. A todos y cada uno de ustedes que nos van a poder estar escuchando y mirando a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Aquí estamos otra vez con mi familia. Continuando nuestro estudio de Revelaciones, del libro de Apocalipsis. Y antes de comenzar, primero queremos saludar, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano Miguelito. ¿Cómo estás en este día? Bien. Muy bien. ¿Nervioso? ¿Nervioso? Y contento, ¿verdad? Dios te bendiga, hermana Patti. ¿Cómo te sientes? ¿Un poquito mejor? Gracias a Dios. Bueno, la hermana Patti tenía un poquito de fiebre, pero ya se siente mejor, gracias a Dios. Yo también me siento mejor. Tomamos nuestra vacuna. Ya llevamos 3, ¿verdad? Llevamos 3, gracias a Dios. Es nuestro refuerzo. Porque creemos en Dios. Y creemos en la ciencia, creemos en la medicina. Entonces la palabra de Dios dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Nosotros hicimos lo que es posible, que es, nosotros fuimos a la farmacia, por la gracia de Dios, nos facilitaron la vacuna, nos vacunamos todos y ya tenemos un refuerzo. Tenemos nuestra tercera dosis. Nos dolió un poco el brazo. A mi esposa le dio un poco de fiebre, pero nosotros estamos bien, gracias a Dios, y creo que el día de mañana vamos a estar mejor. Entonces, ese mito de la vacuna, que la vacuna dicen que la vacuna es la marca de la bestia, y que la vacuna es un pacto de alianza con el anticristo y todo eso. Entonces, eso no es cierto. Nosotros, al principio, queremos confesar, teníamos algo de nervios y algo de temor, porque el coronavirus era algo nuevo. El COVID-19 era algo nuevo. Y la medicina también era un tratamiento nuevo que iba a combatir a un virus que no se conocía. Entonces, esperamos un tiempo,
y después de escuchar a los expertos, maestros cristianos de sana doctrina, buenos hermanos en la fe, como por ejemplo el hermano Yatensi Bonilla de Semisud, y también nuestro hermano Antonio Bolaines y nuestros hermanos bautistas conservadores de corte calvinista, estuvieron médicos, estuvieron hablando acerca de la vacuna y que pensáramos con madurez. Entonces, después de haber orado, después de haber esperado, después de haber escuchado a los expertos serios en la fe, pues llegamos a la conclusión que no es bueno ser necios y tomamos la decisión de vacunarnos toda la familia. Y gracias a Dios estamos bien. Sí tenemos efectos secundarios. Las primeras 2 dosis a mí me dolió mi brazo, como cuando ponen la vacuna del tétano, y me dio fiebre. Las 2 ocasiones me dio fiebre, y esa fue la razón de que me toca tomarme mi día de descanso. Tengo que descansar el día, toda la noche y todo el otro día para poder entrar a trabajar el primer día de la semana. Entonces es algo, es un esfuerzo que se tiene que hacer, y gracias a Dios aquí estamos. Entonces esa no es la marca de la bestia, porque el rapto no ha ocurrido. Y por ahí salieron muchos detractores de la medicina y todo eso. Entonces, nosotros no ponemos nuestra confianza plena en la vacuna. Nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Porque somos cristianos. Nosotros oramos a Dios, ponemos todo en las manos de Dios y le pedimos a Dios que use la medicina para que se glorifique Él en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Entonces, hasta el día de hoy, antes de vacunarnos y después de vacunarnos, ninguno de nosotros se ha contagiado de coronavirus. Ya es el 2022 y no hemos conocido el COVID-19 por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces Dios nos ha preservado. Lamentablemente otros han muerto, otros no han pasado, no pasaron, como quien decir, la prueba de fuego que vino sobre el mundo entero. Otros no se quisieron entregar a Cristo, y los que decían que eran de Cristo salieron corriendo de la fe, abandonaron a Dios, abandonaron a Cristo, abandonaron la palabra, se enojaron con Dios, se enojaron con Cristo porque perdieron familiares y decidieron dejar el camino de Dios. Entonces, nosotros entendemos que como cristianos vivos, o ya sea que tengamos que morir en el camino de Dios, tenemos que seguir adelante. Nosotros decidimos congregarnos y buscar a Dios, decidimos seguir adelante, y entendíamos que si nos íbamos a morir por causa del COVID-19, nos íbamos a morir adorando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios, porque Dios es grande, Dios es bueno. Al cabo, la palabra de Dios dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces, si tenemos a Cristo, no hay por qué temer. Un día nos vamos a morir como quiera. La gente, no entiendo la gente, como quiera. Si no tienes a Cristo, si no vas a la iglesia, si no sirves a Dios, como quiera la gente se muere. Entonces, si íbamos a morir como buenos cristianos y como buenos piadosos, pues íbamos a morir en la raya, como dicen por ahí, con la mano en el arado, echándole para adelante, sin retroceder para atrás. Pero saludo a todos mis hermanos en la fe que nos van a ver a través de este medio. Bendiciones a todos ustedes y mis hermanos en Cristo, parientes y familiares de Tamácuaro, de Salitre, de Tierra Caliente, de diferentes lugares, y a toda la iglesia cristiana que va a poder mirar estos temas apocalípticos en diferentes partes del mundo. Los saludamos y esperemos que les sea de bendición. Hoy tenemos un tema bastante interesante y bastante comprometedor, y un tema muy hermoso, con los asuntos del libro de Revelaciones capítulo 13, que lleva por tema
la primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13, desde el verso 1 hasta el verso 10. Y vamos a estar viendo cómo el mundo entrará en una adoración descarada y abierta a Lucifer, y también cómo habrá una gran persecución de los santos durante la gran tribulación, una persecución encarnizada. Y los mismos textos bíblicos nos dicen que muchos cristianos o creyentes se matarán con sus perseguidores, porque eso es lo que da a entender el texto, que habrá una guerra a muerte contra el anticristo, y que también el texto deja la posibilidad y la credibilidad de que varios creyentes durante la gran tribulación, al ver la persecución encarnizada, dicen: el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Quiere decir que el texto comunica que va a haber creyentes que se van a matar con los criminales durante la gran tribulación, o con los de la bestia anticristo. Entonces son cosas que van a pasar después del rapto de la iglesia. Lo interesante de esto es que todavía no ha ocurrido el rapto de la iglesia, y estamos mirando un montón de adoradores de Lucifer dentro de las iglesias evangélicas, pentecostales, entre comillas, de sana doctrina, y también estamos viendo una persecución encarnizada en contra de los hermanos sanos en la fe, en especial los que hablan santidad y los que anuncian la venida de Jesucristo. Entonces, también estamos viendo una guerra cibernética, una guerra espiritual, y también una guerra física en diferentes partes en contra de los cristianos. Entonces, esa es la razón de que varios creyentes en la fe en estos tiempos nos vimos obligados a tener que practicar defensa personal, porque al predicar la verdad no sabemos nosotros contra qué criminales nos vamos a enfrentar algún día. Entonces nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente y físicamente para cualquier combate, porque en este mundo no se sabe uno ni qué se tiene. Hay tanto criminal y tanto perseguidor dentro de la iglesia, que es necesario que el pueblo de Dios, y yo lo digo abiertamente, es necesario que todo cristiano conservador aprenda defensa personal, porque hay criminales infiltrados dentro de la iglesia. Entonces son cosas que están pasando en los últimos días, y yo se los digo por experiencia. Entonces, de esta manera, Dios les bendiga. Le dejo un saludo aquí el hermano Miguelito, para que salude a nuestros hermanos en la fe. Miguelito, saluda a los hermanos y voltealos a ver para que te vean y dales un saludo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que van a estar mirando este video, y que escuchen el consejo de la hora. Y que pongan atención, ¿verdad? ¿Qué le dices a tus abuelitos que van o a tus tíos, tus primos que van a escuchar esta palabra? Pongan atención, y que son los últimos ¿qué? Tiempos. Los últimos tiempos. Entonces Cristo viene pronto. Muy bien. Nuestra hermana Patti quiere dar un saludo a nuestros familiares y a nuestros hermanos en la fe, para comenzar y a no abarcar mucho tiempo. Vamos a comenzar. ¿Ven? Dios les bendiga en esta tarde. Les invitamos para que escuchen el consejo de la palabra del Señor. Y si eres nuevo por primera vez que nos estás escuchando, quédate con nosotros, escucha la palabra de Dios, porque será de bendición para tu vida. Y a nuestros hermanos que son ya la iglesia, el cuerpo de Cristo, pues también para que escuchen el consejo de la palabra del Señor, y para que aprendamos y crezcamos espiritualmente. Dios me los bendiga. Bueno, entonces aquí estamos para comenzar. Y para los que me escuchan, porque hay mucha gente ultra legalista y ultra religiosa que dicen que los cristianos no deben de defenderse. Bien, y aplican los versículos, no voy a hablar mucho de ese tema,
aplican los versículos que si te dan en una mejilla pongas la otra, dándote a entender que te dejes matar, como Cristo se dejó matar también. La Biblia revela que Jesucristo se dejó matar, pero no por la mano humana. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Y la dio para el rescate de la humanidad. Era la voluntad de Dios que el Cordero muriera. Ahora, los cristianos de la era primitiva, muchos fueron mártires de la fe. Ahora, hay ocasiones donde los creyentes en aquellos gobiernos, en aquellas culturas, no tuvieron oportunidad de defenderse y los masacraron cruelmente. Entonces, pero los que manejan estos textos fuera del contexto cultural y fuera de la enseñanza general de la Biblia, por ejemplo, dicen que los cristianos no deben defenderse, y cuando ellos tienen un problema, luego contratan un abogado para que defiendan su caso. Bueno, si el cristiano no debe de defenderse, ¿para qué contratan un abogado para que defienda su caso? Lo que tienen que hacer es dejarse perder, porque los cristianos no deben de defenderse. Entonces, parte de la hipocresía y parte de las falsas doctrinas dentro de la iglesia es que tú no debes de defenderte. Y si te defiendes, eso no es de Dios, no. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de practicar la maldad, el pecado y la corrupción de este mundo. Pero cuando se trata de la justicia, de la verdad y de lo que es justo, tenemos derecho a defendernos. El apóstol Pablo apelaba a las autoridades. El apóstol Pablo apeló al César para que defendiera su caso. Entonces, la carta de San Judas, en su carta, dice que debemos de contender, de luchar, de defender la fe que se nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es bíblico. Pablo en una ocasión reprobaron su apostolado. Dijo, yo soy apóstol de Cristo por la gracia de Cristo y para Cristo. Y dice, y ustedes son el sello de mi apostolado. Entonces, si vamos a decir que defenderse es pecado, a Jesús le dijeron, demonio tienes, y Jesús se defendió y dijo, yo no tengo demonio, dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, defenderse con justicia, defenderse con rectitud, con integridad, no es pecado. Tenemos derecho a defender nuestra reputación, nuestro ministerio, y tenemos derecho a defender nuestra fe. Por ejemplo, los más hipócritas de la iglesia dicen, no hay que criticar y no hay que juzgar. Entonces, ¿por qué cuando les dicen que los que predican santidad son religiosos y legalismo? No, dicen, no, eso no es religión, eso no es legalismo. Santidad es la palabra de Dios. Son los que más se defienden, los que dicen, no hay que criticar, no hay que juzgar. Son los más hipócritas y los primeros que se defienden. Entonces, por ejemplo, la defensa de la fe. Hay una materia que se llama apologética. Y la apologética es la ciencia que se encarga a defender cualquier tipo de fe según la persona que profesa. Por ejemplo, hay quienes defienden la fe pentecostal, bautista, presbiteriana, luterana, metodista, la fe católica, la fe adventista. Todas las religiones defienden su fe, hacen apologética. Y son los primeros que dicen, no hay que defenderse, no hay que criticar, no hay que juzgar. Y ellos hacen lo mismo. Entonces no hagan caso de esos maestros porque son hipócritas, son corruptos y son falsos maestros. Nosotros tenemos derecho, conforme a la palabra de Dios, de defendernos con rectitud, con justicia y con integridad lo que nosotros creemos. Siempre y cuando no vayamos de acuerdo a la corrupción y al pecado de este mundo. Entonces, son cosas que los ministerios falsos dicen, no hay que juzgar. Y más adelante vamos a estar haciendo un tema, aportando y colaborando con el tema que hizo nuestro hermano David Diamond, que juzgar no es pecado. Y también tenemos otro documento, otro libro que habla cómo juzgar milagros, doctrinas, religiones y creencias de la manera cuerda conforme a la palabra de Dios. Entonces, amado hermano que escucha, no coma cuento. Lea la Biblia, ore a Dios,
lea la palabra de Dios, no se coma todo lo que le dice su pastor. Usted estudie, documéntese, vaya al instituto bíblico, vaya a la escuela de sana doctrina, de sana enseñanza, documéntese de los hermanos en la fe, no sea necio, no sea tonto. Estamos viviendo los últimos días, Cristo va a venir y hay un montón de cristianos neófitos, ignorantes dentro de la iglesia que están siendo arrastrados y engañados por los falsos maestros. Y el tema de hoy, con esta introducción que tenemos, tiene que ver con la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a comenzar a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 10. Y vamos a leer todos juntos. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Dios vivo, al Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. ¿Sí? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así, voy a pedir que incline su rostro, aquel que quiera hablar con nosotros. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, en esta hora, soberano Dios, soberano Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos por la salud, por la fuerza, por la medicina, por tu gracia, tu favor y tu misericordia. Estamos delante, Señor, de las personas y de tu iglesia que van a estar escuchando esta palabra. Te pedimos que tú nos guíes con tu gracia, con tu ciencia, con tu sabiduría, tu revelación, tu iluminación, y que lo que hablemos sea de bendición y le abra los ojos y el entendimiento a mis hermanos que están siendo perseguidos y que están luchando, Dios mío, y que están siendo oprimidos, que les dicen que no hay que juzgar, que no hay que criticar, que no hay que defenderse, que hay que dejárselo todo a Dios, lo cual yo comprendo y creo que tú tienes el control de todo. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate en nuestra vida, glorifícate en este mensaje, y toda la gloria, y toda la honra, y toda la alabanza, y todo el honor, y todo el reconocimiento son para ti siempre, en el nombre maravilloso de Jesús, delante del mundo entero. Confesamos que somos criaturas tuyas, hijos de Dios por gracia. Somos seres humanos creados por ti. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyos son los dones y los talentos, y todo el honor y todo el reconocimiento le pertenecen a la majestad que está sentada en el trono del universo, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios, por esta bendición y por este momento especial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bueno,
Aquí estamos nosotros para continuar. La vez pasada estuvimos hablando, ¿te acuerdas, Milito? Estuvimos hablando de la marca de la bestia, ¿no? Y aclaramos, si se acuerda lo que aclaramos la vez pasada, que la marca no meramente es 666, ¿verdad? Sino que, ¿se acuerda de qué se refería? Para refresquese la memoria, les pregunto para que echemos a andar los engranes de nuestros pensamientos. ¿Ya? Que no era meramente el número 666, que tiene mucho que ver, que también la tecnología, como el código de barras y muchas otras cosas que se están utilizando para controlar a la humanidad. Pero hay algo más que eso, y involucra el mundo espiritual, ya que es un pacto de qué. ¿Un pacto de qué dice? Dilo fuerte para que la gente te pueda escuchar, porque si hablas entre ti no te van a escuchar. ¿Un pacto de qué? Un pacto de alianza. ¿Con quién era ese pacto de alianza? Hermana Pati, ¿con quién es ese pacto de alianza? Con la marca de la bestia. Con el pueblo de Israel. ¿Y quién más? Hay un personaje que va a conquistar el mundo. El anticristo. Es un pacto de alianza con el anticristo. La gente que nos escucha, estamos compartiendo, pero ellos dos son mis estudiantes. Y yo también soy un estudiante, porque yo también estudio con los expertos y también estudio con mi maestro, que es Jesús. Entonces, todos aquí somos estudiantes. El grande es Él. Entonces hablamos de que era un pacto de alianza con el anticristo, un pacto de alianza con el espíritu de Lucifer. Entonces, las personas que van a poder gozar de la prosperidad, de los beneficios y de la riqueza durante la gran tribulación son aquellos que van a hacer un pacto de alianza con Lucifer y con el anticristo, el hijo de Lucifer. Y de esa manera, el crimen organizado durante la gran tribulación le van a autorizar a ellos la comida, el agua y los beneficios en el reino de las tinieblas, representado en la persona del anticristo. Entonces, esto será durante la gran tribulación. Estamos hablando después del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Dice que nadie podrá comprar ni vender si no tuviere la marca de la bestia, o si no hiciera un pacto de alianza con el anticristo. Muy bien. En un momento vamos a explicar qué es la bestia. Ahora vamos a mirar un poquito antes de lo que miramos nosotros la vez anterior. Vamos a mirar la primera bestia del Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a mirar algunos detalles versículo por versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Entonces, yo leímos todos nosotros, ahorita para comenzar, leímos la Reina Valera 1960, que viene del Textus Receptus o el texto recibido, y de donde también viene, que también está de acuerdo con la King James en inglés. De acuerdo con los intérpretes de la Reina Valera 1960 y la King James, el texto, los predicadores del Textus Receptus desde la época de la Reforma ha sido conservado y preservado y ha sido utilizado por los maestros de sana doctrina desde antaño. Entonces, actualmente con los nuevos descubrimientos han resultado otros textos que se consideran más antiguos o más cercanos al original del primer siglo, y lleva por nombre el texto crítico, que viene del Códice Sinaítico, del Códice Vaticano, del Códice Alejandrino. Entonces, nosotros consultamos diferentes copias, diferentes documentos, para nosotros poder llegar a una mejor conclusión. Entonces, en este momento vamos a usar el Textus Receptus y también
el texto crítico, para que vean que nosotros estamos buscando la manera de estudiar seriamente las Escrituras. Entonces nosotros comenzamos con la primera parte. Por ejemplo, estamos nosotros mirando algo bien tremendo. Nosotros sabemos que durante la gran tribulación va a ocurrir todo eso. Aún hay hermanos de sana doctrina que tienen posturas diferentes. Por ejemplo, hay hermanos que son midi-tribulacionistas y hay hermanos que son post-tribulacionistas. Y habemos otros que somos pretribulacionistas. Y las tres posturas escatológicas coincidimos en esto. En que va a haber una manifestación del anticristo y va a haber una gran persecución durante la gran tribulación de los últimos días, y que se le dará permiso al anticristo y a Lucifer de hacer guerra contra los santos, perseguirlos y matarlos. Y que se va a levantar una persecución encarnizada en contra de todos los que se conviertan al evangelio de Cristo, ya sea israelitas o ya sea gentiles. Coincidimos en esto. Ahora, hay otros movimientos que no son de sana doctrina, que son ecuménicos, que hacen negocio con la fe, que son G12 y encuentristas. Entiendo que hay remanente entre las diferentes denominaciones que se entregan a Cristo de corazón. Dios los cuida y los guarda. Pero me refiero a los que hacen negocio con la fe. Estas personas, o en diferentes movimientos, los que no aman a Cristo, los que no aman la santidad, los que no aman la venida de Cristo, son los que se encargan de levantar una campaña de difamación contra los verdaderos creyentes, contra los predicadores del evangelio conservador, de la sana doctrina, ya sean pentecostales, bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, que predican el evangelio por amor a Cristo y por amor a las almas. Entonces, hay un remanente en todas las denominaciones, yo creo eso, con posturas diferentes y con creencias diferentes. Y también así como hay difamadores en los púlpitos, que difaman en secreto a los hermanos en la fe, le hacen creer a las iglesias que los que predican la sana doctrina, que los que defienden el evangelio, que los que denuncian a los falsos maestros, los falsos profetas, que son falsos, que son corruptos, que son rebeldes, que son desobedientes. Entonces, acusan y difaman sin ningún criterio serio de la palabra del Señor. Entonces, esos son los predicadores criminales que le sirven a la bestia anticristo y que están poseídos por el demonio de la bestia falso profeta. Para mayor información, recomiendo leer el libro del escatólogo Antonio Bolaños, Camino al falso profeta. También recomiendo el documental o los documentales del G12 del pastor Miguel Rosell de España. También recomiendo leer el libro de Israel al filo de la profecía, tercera edición del escatólogo Antonio Bolaños, y usted va a encontrar un documental amplio acerca de las difamaciones, blasfemias y persecución de los adoradores de Lucifer infiltrados dentro de la iglesia. Una persecución encarnizada. Entonces, son cosas que están pasando ahora y todavía no es la gran tribulación. Entonces, eso nos enseña a nosotros que ellos no han podido destruir la iglesia verdadera porque no ha ocurrido el rapto en la iglesia. No pueden tomar el control de todo porque el Espíritu Santo no los puede dejar. Pero una vez de que la iglesia se vaya, que sea el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, entonces todos esos delincuentes de las iglesias se van a apoderar del mundo entero. Los Illuminatis, los masones, los satanistas, G12, encuentristas y ecuménicos van a dominar todos los poderes del mundo
con toda su fuerza después del rapto de la iglesia. Actualmente están en todo el mundo, pero el Espíritu de Dios los sujeta, el Espíritu de Dios los limita, el Espíritu de Dios no los deja que hagan lo que ellos quieren hacer, porque la iglesia está en la tierra todavía, porque la profecía dice que mientras la iglesia está en la tierra, ellos no podrán acabar con la iglesia de Jesucristo. Actualmente, antes del rapto, ha habido mártires de la fe. Ha habido unos que han muerto. Otros no han sido mártires, han muerto de viejos. Entonces, antes del rapto de la iglesia, no todos vamos a ser mártires. No todos son escogidos para ser mártires. Pero sí ha habido muchos mártires de la fe. Entonces, he ahí el asunto, que sí han muerto cristianos a causa de la fe, pero no han podido hacer de las suyas los enemigos del evangelio, no han podido hacer de las suyas como han querido, porque no ha ocurrido el rapto de la iglesia. Eso es lo hermoso de la dispensación de la gracia, porque vivimos en la era de la gracia. Entonces la gente es necia, porque ahorita es el tiempo que se batalla y se lucha y sí se sufre, pero es mucho más fácil entrar al reino de los cielos en esta época que después del rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, nada más al imaginarnos lo que hace el crimen organizado, cómo torturan a la gente, le arrancan las uñas, les mochan los dedos, les mochan las manos, los desollan vivos, les cortan la garganta, les arrancan la cabeza, los torturan primero, los matan bien horrible. Entonces, cuando estén en la gran tribulación y vean las madres cómo están decapitando sus hijos, cómo les arrancan la piel a sus hijos en vida, cómo les cortan las manos y los pies delante de sus ojos, entonces no van a soportar el dolor y van a decir, mis hijos no, y se van a dejar endemoniar por el demonio del anticristo. Entonces, es por esa razón que ahora se batalla, se sufre, hay persecución, pero comparado con la dispensación de la gran tribulación, entonces nosotros entendemos que ahora, aunque sea difícil por algunas ocasiones, es mucho más fácil servir a Cristo durante la era de la gracia, porque la autoridad, la potencia del Espíritu Santo está con nosotros para sanar enfermos, sujetar a los demonios, echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces Dios se glorifica en cada uno de nosotros. Ahora, en la gran tribulación, los que prediquen la palabra abiertamente como nosotros, son a los primeros objetivos que van a buscar para matarlos lo más pronto posible. Y la Biblia dice que Dios les dará permiso para que los maten, porque por esa razón Dios les da tiempo de que se entreguen hoy, y como no han querido entregarse, lo van a hacer durante la gran tribulación y será demasiado tarde. Entonces vale la pena mejor sufrir ahora que sufrir durante la gran tribulación, la ira del diablo y la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, dice en el verso 1, en el versículo 1, en el versículo 1 dice de la siguiente manera. ¿Qué te parece, Miguelito, si lo lees? Verso 1, en la Reina Valera 1960, sí. Se lee así, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, ¿quieres leer? Búscame Revelation, chapter 13, verse 1. Yes, you read it there. Léemelo por favor ahí. Entonces, de acuerdo con lo que acabo de leer en la Reina Valera 60, que también va de acuerdo con la King James en inglés, en el verso 1 se menciona una bestia. En inglés aparece la palabra beast, ¿verdad? ¿Puede leerlo por favor? El verso 1 nada más. And I saw a beast rising out of the sea, with 10 horns and 7 heads, with 10 diadems
on its horns and blasphemous names on its heads. La palabra que aparece allí, the word you just read is beast, right? Entonces, la gente, cuando oye la palabra bestia o la palabra beast, entonces, en ocasiones se imagina que es solamente una bestia salvaje, una bestia fiera. O en ocasiones dicen, it is just a beast. Pero esta palabra también tiene un significado. Y cuando Dios se la revela al apóstol Juan, tiene una razón. ¿Sí? Tiene una razón para que nosotros leamos la palabra bestia o beast. ¿Sí? Entonces la palabra bestia en español y la palabra beast en inglés tiene un significado bastante interesante. Por ejemplo, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Aquí tengo yo conmigo, tengo el código de James Strong en el texto crítico del doctor Francisco Lacueva, actualizado y ampliado por Francisco Ceballos. Entonces, la palabra bestia en el idioma griego dice, es la palabra terion, y es el código James Strong 2342. Y voy a leer el diccionario para que la gente entienda qué significa la palabra bestia. Entonces, la palabra bestia en el diccionario griego de la Biblia, palabra clave, basado en el diccionario James Strong, dice de la siguiente manera: la palabra terion es un diminutivo de lo mismo que 2339. Que 2339 es la palabra tera. Dice que significa animal peligroso. Y significa bestia, fiera, o también puede significar víbora. Dice sustantivo que significa bestia salvaje. Entonces, el sentido primario para el significado de la palabra terion o la palabra bestia o beast que aparece en inglés es el sustantivo que significa bestia salvaje. Y dice que es usado metafóricamente para hombres salvajes y brutales. Y también es usado simbólicamente en Apocalipsis. Es un derivado de teriomageo, del código 2341, que significa pelear con bestias salvajes. Habla de una guerra y de una contienda de donde deriva. Entonces, la palabra bestia puede significar en su sentido primario un animal fiero y salvaje. Por ejemplo, como cuando vas, por ejemplo, hablando de la cultura de nuestros pueblos. Cuando nosotros entramos al cerro, en el cerro hay en ocasiones las personas se han encontrado con gatos montés, ¿ya? Y los gatos montés, cuando te acercas mucho a ellos y no te das cuenta que te acercas a ellos o algo, reaccionan con una fiereza. Entonces son salvajes. Y ellos no te van a tratar con amabilidad, sino que por su instinto animal, como se sienten amenazados, y cuando el ser humano invade su casa, el animal salvaje que no es domesticado, por instinto natural, como Dios le dio ese instinto, él busca defenderse y proteger su guarida. Y ahí es donde el hombre es atacado fieramente, salvajemente, por un animal de esos. O cuando caminas cerca de una víbora de cascabel, que se las encuentra uno en los cerros.
Entonces, si no tiene uno cuidado, las víboras cuando se sienten amenazadas al detectar el calor, se arrojan fieramente a morder a las personas que van caminando cerca de ellos. Entonces, ese es el instinto de los animales salvajes, que no son domesticados. Y eso es lo que significa la palabra terio, o es la forma más cercana para llegar a lo que es una bestia salvaje. Pero lo interesante de esto es que Apocalipsis 13, del 1 al 10, en el contexto de la misma escritura, la palabra bestia es aplicada a una persona, que no será un ser humano ordinario, no será un ser humano común y corriente, será un ser humano con poderes sobrenaturales, será un ser humano poseído por Lucifer, que tendrá una malignidad horrible y tremenda. Entonces, esta persona, en la cual será la encarnación de la maldad después del rapto de la iglesia durante la gran tribulación, será como una bestia salvaje, o como una de las fieras salvajes en su malignidad. Entonces, lo que está hablando el apóstol Juan aquí, por la revelación del Espíritu de Dios, dice que lo que él ve surgir de la arena del mar, él ve surgir a un personaje que es clasificado como una bestia o como una fiera salvaje, que tiene una malignidad increíble, una malignidad sin precedentes, una malignidad que con el vocabulario humano, terrenal, lógicamente hablando, todavía nos quedaríamos cortos, porque sería la misma encarnación de Lucifer en una persona. Si todavía no se ha manifestado el verdadero anticristo, hemos visto a través de la historia muchos personajes que son o encajan a la perfección para ser prototipos del anticristo, como el faraón, por ejemplo, el antiguo faraón, por ejemplo, como Antíoco Epífanes, ahora en la época moderna, en la época posmoderna, como Adolfo Hitler, y actualmente estamos mirando cómo, por ejemplo, los medios de comunicación han clasificado al señor Vladimir Putin como un criminal de guerra, y también lo han clasificado como una bestia salvaje, una fiera salvaje que destruye a diestra y a siniestra, porque los medios de comunicación dicen, en los Estados Unidos de Norteamérica y en el extranjero, dicen que está matando niños inocentes, mujeres y hombres inocentes, y ha bombardeado diferentes lugares. Entonces estamos viendo cómo el señor Vladimir Putin, en su enojo, en su ira, con la controversia que ha tenido a través de la historia con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con el gobierno de la ONU, con el sistema de nuevo orden mundial, estamos viendo cómo Vladimir Putin en su ira tuvo un arranque fiero, devastador y destructivo, y asimismo derramó sangre fieramente dentro de Ucrania. Entonces estamos mirando las características de este personaje, que también puede calificar actualmente en la historia como uno de los prototipos de la bestia anticristo después del rapto de la iglesia. Entonces aquí, Apocalipsis 13, la palabra dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Por ejemplo, la palabra mar. La bestia, el apóstol Juan estaba en la playa. Todos sabemos que estaba en la isla de Patmos. ¿Ya se acuerdan, en las clases que tuvimos en la escuela dominical? El apóstol Juan fue exiliado por el emperador Domitiano o Domiciano, el término latino Domitiano o Domiciano en español. Fue exiliado en la isla de Patmos, donde eran encarcelados los presos, los criminales más peligrosos durante la época del Imperio Romano. El que llegaba a la isla de Patmos, una de dos, o se moría por cualquier circunstancia que le pasara, o se moría ya sea que se matara un criminal con otro. Entonces, la muerte era segura para una persona. Entonces, los historiadores dicen que como Domiciano no pudo matar al apóstol Juan con el aceite hirviendo de aquella época, entonces hipócritamente dice, no lo puedo tocar, porque estaba prohibido, según los historiadores, matar a los ancianos. Pero hipócritamente lo mandó a la isla de Patmos para que lo mataran los criminales. Como quiera, de una u otra manera, Domiciano quería ver al apóstol Juan muerto, como diera lugar. No lo pudo matar él, pero lo mandó a otro lugar para que lo matara. Entonces, aquí dice que el apóstol Juan estaba en la orilla de la playa, en la isla de Patmos. Recibe esta tremenda revelación y dice que la bestia, este personaje, como una fiera salvaje, surge, dice, sube del mar. Ahora, el mar, en las escrituras, el sentido literal del mar todos lo entendemos, que se refiere a los océanos, a los mares, ¿verdad? El mar. Pero en la escritura, en el vocabulario de los hebreos, tiene un significado bastante interesante. Por ejemplo, le voy a pedir a mi esposa que me lea Apocalipsis capítulo 17, verso 15, por favor. Y can you read Revelation chapter 17, verse 15? Entonces mi hijo va a leer Revelaciones 17, verso 15 en inglés. Te voy a esperar, ¿ok? 17, 15. Léelo, por favor. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Dice, repítelo otra vez. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, las aguas. Algo que le voy a decir a los oyentes. ¿Por qué muchos hermanos batallan para entender Apocalipsis? Le voy a decir, hay muchos maestros que son egoístas, que nada más quieren ser ellos los intérpretes. Nada más ellos saben. No les dicen dónde están los libros de texto, no les dicen dónde están las evidencias, y no les dicen las reglas de interpretación básicas para que ellos puedan estudiar Apocalipsis. Una de las reglas de la interpretación de la hermenéutica bíblica es que nosotros sí interpretamos y donamos sentido porque somos seres humanos que tenemos un idioma y tenemos una cultura. Pero debemos de esforzarnos porque la Biblia se interprete a sí misma y que la Biblia hable por sí misma. Entonces, cuando nosotros usamos la Biblia como un diccionario, tomamos en cuenta un texto antes, un texto después, un capítulo antes, un capítulo después y la enseñanza general de todo el libro de Apocalipsis. Entonces, y después de considerar todo el libro de Apocalipsis, estudiamos todos los libros proféticos que son de la categoría de Apocalipsis, como el libro del profeta Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías,
etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, de esa manera usamos la Biblia como diccionario. Entonces, en el capítulo 13, verso 1, menciona que este personaje, como fiera salvaje, surge del mar. En Apocalipsis 17 nos habla de un sistema religioso con el que se ha prostituido el mundo entero en el final de los tiempos. Y que ese sistema religioso ha logrado conquistar pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, naciones que están representadas en las aguas o en el mar o en las aguas del mar. Entonces, cuando dice Apocalipsis 13:1 que la bestia surge del mar, esta bestia anticristo, esto es un misterio que hasta el día de hoy no hemos terminado de resolver. Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis. Una teoría es un punto de vista que no es seguro de que sea así. Una hipótesis es más eficaz porque una hipótesis puede ser que sí sea o puede ser que no sea. Entonces, la hipótesis es más seria que la teoría todavía. Y la ciencia, pues se basa en evidencias observables. Entonces, de acuerdo a la ciencia y la evidencia observable, el profeta Daniel da a entender que las naciones que surgen como una organización mundial son las que ocupan el papel protagonista que tiene que ver con el sistema del nuevo orden mundial. Y esas naciones son, de acuerdo con los intérpretes, y las que encajan más a la perfección es la ONU, juntamente con Estados Unidos y todas las naciones poderosas que tienen buenas relaciones con ellas, como también puede ser Canadá, Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, todas las naciones que tienen un común acuerdo con esos gobiernos que velan por la paz y la seguridad mundial. Es por esa razón que decíamos que Rusia, China y Norcorea no encajan con el sistema del nuevo orden mundial del profeta Daniel, porque ellos no tienen el dominio de la ONU y no tienen el dominio de Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos tenga el poder, mientras la ONU tenga el poder, a Rusia, a China y a Norcorea y las naciones comunistas no les queda otra más que conformarse con los gobernantes que encajan con la profecía de Gog y Magog después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la bestia surge de entre las multitudes, de entre las naciones. De alguna parte del mundo va a surgir este anticristo. De lo que sí estamos seguros es que el sistema del caballo blanco, de Apocalipsis capítulo 6, 1 y 2, es el sistema que le dará el poder al anticristo. Entonces, surja de Israel, surja de Latinoamérica, surja de Asia o de la nación que sea, se tiene que sentar en el sistema del caballo blanco. Entonces, los intérpretes más serios y más reconocidos en la fe afirman y aseguran y debaten fervientemente que tiene que surgir de la nación de Israel, porque Israel no puede reconocer a un Mesías que no tenga sangre judía y que no sea del linaje del rey David, lo cual yo también con más fuerza tengo mayor credibilidad en eso. Porque si tiene sangre judía, va a ser más fácil que el pueblo de Israel le crea, porque van a pensar que es el Mesías prometido que ellos estaban esperando. Entonces, cabe la posibilidad de que sí sea verdad, de que surja de entre la nación de Israel. ¿De qué tribu? Ese es el misterio todavía. Y no voy a especular con eso, pero dice que saldrá de entre las naciones del mundo y que tiene 7 cabezas y que tiene 10 cuernos. Y esto es lo interesante, porque en mi cultura, en la cultura de mi pueblo, en la cultura de Tamácoro,
y de los pueblos indígenas primitivos que actualmente están modernizados. Entonces, en las antiguas culturas, de la misma forma que los hebreos, nosotros tenemos leyendas y también tenemos historias mitológicas o tenemos mitos. Por ejemplo, en mi pueblo, de la misma forma que los antiguos indios nativos de ese lugar y la gente de esos pueblos y los brujos o los satanistas de esas regiones han comunicado una serie de mitos y leyendas. Por ejemplo, una de ellas es la serpiente. Por ejemplo, han dicho que personas han visto una serpiente una serpiente grande y gorda, que tiene un cuerno de plata y que tiene un cuerno de oro, y que les hace con la cabeza a la derecha o a la izquierda y que escojan cuál es la que quieren. Y que si te pones listo, agarras uno de los dos cuernos y sales corriendo y lo escondes, y después de un tiempo vas a tener un gran tesoro. Eso es parte de los cuentos mitológicos en mi cultura. Otro cuento mitológico en mi cultura es que en los cerros hay cuevas encantadas, que ha habido gente que se ha desaparecido, que nunca los han encontrado y que se quedan adentro de las cuevas encantados porque ellos miran una visión de oro y tesoros y piedras preciosas y que se quedan encantados por mucho tiempo y cuando salen la gente no los conoce. Entonces, esa es una historia mitológica. Otra, que en los cerros, cuando en el tiempo de lluvias, en ocasiones se miran que como que caen una concentración de agua mucho en un solo lugar que le llaman piquetes de agua. Mi esposa conoce eso. Y como nosotros venimos de los cerros, de los pueblos allí, de la sierra y todo eso, entonces allí dice que hay serpientes o dragones que tienen 7 cabezas o que tienen 5 cabezas. Y que si las personas pasan cerca de ellos, se los comen o los matan. Y que Dios les manda la lluvia con piquetes de agua caliente para que las destruya, para proteger a la gente de los pueblos. Entonces, esas historias mitológicas son muy conocidas y muy populares desde mucho más antes de que yo existiera. Entonces, y curiosamente, también los hebreos tienen creencias muy similares o parecidas a lo que nosotros tenemos en nuestras culturas antiguas. Nos habla de una bestia que tiene 7 cabezas y que tiene cuernos. Y cuando nosotros leemos esto, nuestra mente psicológicamente ya tiene esa información. Nosotros ya en el momento que leemos el texto podemos mirar el monstruo con 7 cabezas y con 10 cuernos, porque son historias que nosotros conocemos de hace mucho tiempo. Y al mirarnos nos maravillamos, wow, también los judíos creían estas cosas. Entonces, al estudiar Apocalipsis, tiene figuras y símbolos bastante interesantes. Por ejemplo, está la palabra 7 cabezas. Entonces, en un lenguaje mitológico y figurado, Dios le habla con la figura de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que tiene un significado. Por ejemplo, el profeta Daniel, como era un hebreo que conocía el lenguaje mitológico de los hebreos, ya tenía información de esto. Pero vamos a comenzar con Apocalipsis. Por ejemplo, Miguelito, me ibas a leer un versículo, ¿no te acuerdas? Revelaciones, ¿lo leíste? ¿Puedes leerlo por favor antes de comenzar? En inglés dice 17, verso 15. And the angel said to me, the waters that you saw where the prostitute is seated are peoples and multitudes of nations and languages. Entonces, el texto de la palabra de Dios en inglés y en español nos habla
que el sistema religioso, como la gran ramera, se sienta sobre pueblos, muchedumbres y sobre naciones. Entonces, el mar o las aguas representa las multitudes o las gentes del mundo. De entre las gentes del mundo va a surgir la bestia anticristo. Ahora, el significado de 7 cabezas en Apocalipsis capítulo 17, hermana Patti, capítulo 17, versículo 10, versículo 9 hasta el versículo 11, por favor. Apocalipsis 17, verso 9 hasta el 11, por favor. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Hasta ahí. En Apocalipsis 17, verso 9, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Entonces, estos montes son interpretados por el libro de Revelaciones, capítulo 17, los montes donde se sienta el sistema religioso de la bestia anticristo, de capítulo 17 también, dice que estos 7 montes son 7 reinos. Para que haya 7 reyes, tiene que haber 7 reinos. Entonces, nos habla de 7 montes representados en 7 reinos. Dice, 5 de ellos han caído. Uno es el que era el imperio romano en el tiempo del apóstol Juan. Y el otro todavía no había venido. Y cuando venga, debe de durar breve tiempo. Entonces, el que era en el tiempo del apóstol Juan era el imperio romano. Y después dice, y después, el otro todavía no ha venido, pero cuando venga, va a durar un breve tiempo. Entonces, pero antes de que venga el imperio de la bestia anticristo de los últimos días, primero surge el imperio, lo que dicen los intérpretes, el imperio romano reavivado. Es decir, que una vez más, una superpotencia que va a controlar y gobernar las naciones del mundo, tiene que surgir para que el anticristo tome el poder después del rapto de la iglesia. Y nosotros miramos que la única superpotencia que ha surgido hoy es el sistema del nuevo orden mundial, en común acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces dice, esto es lo que está hablando ahora. Dice, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. En el paso de la historia, por ejemplo, yo tengo aquí, voy a leer nomás esto por el momento. En el paso de la historia han surgido diferentes reinos. Por ejemplo, en el plan divino de Dios, dice que la potencia o una superpotencia que hubo en la antigüedad es Asiria. También la otra potencia representado en la cabeza de oro, que es en la figura del león, es Babilonia o el imperio babilónico. Después, en la plata es representado el imperio persa o medo-persa. Después, en el cobre es representado el imperio griego o greco-macedonio. Después, el hierro, que es el imperio romano. Y al final, los 10 reinos finales, que son el reino de la bestia anticristo. Entonces, esto habla de las potencias que ya cayeron. Antes del asirio fue lo que se llama el imperio egipcio, ¿eh? Entonces, 5 reinos a través de la historia ya habían pasado la historia. Uno era el imperio romano, que era el sexto, y después tendría que venir
venir el séptimo, de donde también surgiría el anticristo. Entonces, esto es algo de bastante profundo, bastante interesante, de que estas 7 cabezas de Apocalipsis 13 son 7 reinos. Y también los 10 cuernos que son mencionados aquí son poderes gubernamentales que también están representados en la palabra de Dios. Por ejemplo, los 10 cuernos, puedes leerme Apocalipsis en español, Apocalipsis capítulo 17, verso 12 al 13. Hermana Patti, ¿me puedes leer Daniel capítulo 7, verso 24? ...17, 12 al 13. Léelo fuerte, Miguelito, por favor. 12 al 13. Sí. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad A la bestia. Muy bien, entonces las siete cabezas son 7 imperios. ¿Sí? Entonces, en el séptimo imperio van a surgir 10 reyes que harán una alianza importante o significativa, que todos comprendemos que es el sistema del nuevo orden mundial, que actualmente gobierna el mundo entero o domina el mundo entero. Y esos 10 reinos de esa superpotencia que dicen algunos el imperio romano reavivado, como lo decía el hermano Gigi Ávila, va a surgir lo que se llama el octavo rey. Y el octavo rey recibirá la autoridad de esos 10 cuernos. Entonces estas potencias entregarán su poder y su trono a la bestia de Revelaciones capítulo 13, el cual nosotros entendemos que es la bestia anticristo, después del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí nosotros entendemos que las 7 cabezas son 7 imperios y los 10 cuernos son 10 reinos, los cuales le entregarán el poder al anticristo. En Daniel capítulo 7, verso 24, nos aclara lo que les explicaba anteriormente con relación a los 3 rivales importantes que ha tenido el nuevo orden mundial. ¿Puede leerlo por favor, hermana Patti? Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual significa el octavo rey, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, las potencias que le van a dar su poder al anticristo van a estar unidos. Pero en un determinado momento de la historia en el futuro, cuando esto se logre o se cumpla, dice que 3 potencias se van a rebelar contra el gobernante que tendrá el control total de todo el imperio del anticristo. Entonces, por eso les decía que en número, las únicas dictaduras significativas que se han atrevido a desafiar al sistema del nuevo orden mundial y a los Estados Unidos son Rusia, China y Norcorea. Son las 3 dictaduras que han hecho escándalo y ruido contra la ONU y contra los Estados Unidos.
Entonces, por eso les decía que pareciera indicar que si China, Rusia y Norcorea decidieran convertirse al sistema del nuevo orden mundial del caballo blanco, de acuerdo con el sistema de gobierno de la ONU y de los Estados Unidos de Norteamérica, y rompieran con la dictadura que existe hoy, llegarían a ser lo que se llama la superpotencia del caballo blanco, que le dará el poder al anticristo después del rapto de la iglesia. Y en un determinado momento, después de 3 años y medio, dice que la paz se romperá y habrá una rebelión. Y entonces la profecía del profeta Ezequiel, capítulo 37 y 38, nos habla de que estos reyes se van a rebelar contra el anticristo, y los únicos que se mencionan en la geografía de la profecía es Gog y Magog. Entonces cabe la posibilidad de que si Rusia, China y Norcorea quedan como potencias organizados, unidos con el nuevo orden mundial, son los que van a ser los protagonistas históricos de la guerra de Gog y Magog, y tal vez ellos sean los que se van a rebelar contra el anticristo durante la gran tribulación, y eso será la causa de la guerra de Gog y Magog, porque son naciones que a través de la historia y según la profecía han estado en constante fricción con el nuevo orden mundial y con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces simplemente compartimos lo que nosotros podemos observar, o sea, que lo que nosotros podemos analizar y examinar, y lo que nosotros podemos percibir a lo que Dios nos permite entender y comprender. Ahora, la profundidad de todo la sabrá la gente que se va a quedar en la gran tribulación, porque nosotros tenemos la esperanza de irnos en el rapto de la iglesia. Yo no creo que la hermana Pati se quiera quedar en la gran tribulación, ¿verdad? Tú, Miguelito, ¿te quieres quedar en la gran tribulación? Entonces, nos queremos ir con Dios. Ahora, se menciona en Apocalipsis 13 la figura de tres bestias o animales históricos, conocidos hasta el día de hoy como, se menciona el leopardo, se menciona el oso y se menciona el león. Dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, lo cual hace entender que el anticristo imitará a Cristo y se hará proclamar como rey de reyes. Dice, pero sobre sus cabezas un nombre blasfemo, o sea, será un gobierno antidios, anticristo y antiespíritu. Será un gobierno blasfemo por la malignidad de la encarnación de Lucifer en el personaje, la bestia anticristo. En el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Las figuras que aparecen aquí, por ejemplo, leopardo, oso y león, todo buen historiador del Antiguo Testamento entiende y comprende que, de acuerdo con el profeta Daniel, el leopardo representa a Grecia. A Grecia por su estrategia y su inteligencia y su rapidez para conquistar los poderes del mundo. El oso representa a Medo-Persia, la unidad de Media y de Persia. Y estos Media y Persia son reconocidos en la historia como un reino unificado con poder y fuerza. No muy veloz, tal vez no muy intelectual, pero bastante poderoso y bastante fuerte. Entonces, los historiadores del Antiguo Testamento dan a entender muy bien que Medo-Persia es representado en el oso con poder y fuerza.
El león también es identificado con el antiguo imperio de Babilonia. Y en Babilonia, a Nabucodonosor se le menciona como rey de reyes. Y también se le conoce como un rey altamente soberbio. Entonces, en una aplicación figurada, a Nabucodonosor también se le puede identificar como rey de reyes, un rey soberbio, o como rey de las bestias o de las fieras salvajes a quien gobernaba él en su reino. Porque los historiadores dicen que Babilonia eran conocidos como personas altamente fieros, destructores, salvajes y sanguinarios. Entonces eran altamente crueles con sus enemigos. Entonces el rey de Babilonia era extraordinariamente poderoso y fuerte y fiero y salvaje. Entonces en el apóstol Juan nos habla de esta bestia y de este imperio que va a reunir las características de los tres imperios en la antigüedad que fueron fieros, poderosos y salvajes y rápidos. Entonces, el anticristo, cuando aparezca en el mundo, hará una conquista veloz, intelectual y rápida. Y también será altamente poderoso y será rey de reyes y será altamente soberbio y también será el rey de las bestias o de las fieras salvajes que va a gobernar él durante la gran tribulación. Entonces estamos hablando que si el imperio de Grecia y Medo-Persia y Babilonia separados se pueden distinguir como imperios en parte crueles y sanguinarios, imagínense reunidas las tres características de Grecia, de Medo-Persia y de Babilonia en un solo imperio, y en una sola persona habrá una malignidad increíble. Habrá una malignidad impresionante, espantosa y escalofriante. And explain it to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Importantes del programa de gobierno mundial del anticristo es hacer guerra contra los santos, guerra contra los cristianos que se hayan quedado atrás del arrebatamiento, se hayan quedado en la gran tribulación, y los judíos piadosos mesiánicos que no van a querer hacerse marcar en la frente o en la mano derecha, y no van a querer adorar, al igual que el resto de los cristianos, la imagen de la bestia y a la misma bestia. La palabra nos enseña que el anticristo, teniendo autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación, teniendo autoridad mundial, ha de hacer guerra. Escúchalo bien, guerra es guerra, guerra contra los santos, guerra contra el pueblo de Dios, y los vencerá, porque está así escrito en la palabra. Lo que ocurrió con Hitler bajo la Alemania nazi y el holocausto judío será una pequeña tan terrible las persecuciones que se llevarán contra los cristianos, contra el pueblo
el pueblo del Señor. La actitud de todos los ciudadanos del mundo será abrumadora y venenosamente anticristiana. Los cristianos estarán en total pobreza, porque tiempo antes del arrebatamiento seremos despojados de todo. La civil en las calles ha de ser en contra de los cristianos, ha de llegar a niveles inauditos, ha de haber anticristianismo por doquier. La violencia física contra cristianos, contra judíos, ha de ser cosa de todos los días. Sucederán disturbios anticristianos en todo el mundo. La violencia general anticristiana y antijudía piadosa será total.